Vamos a leer el mismo tema, hermanos, el mismo tema que tuvimos la semana pasada, Romanos capítulo 3, verso 19. Lo leemos en el nombre de Jesús. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quiénes? A los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias primeramente, mi Dios. Nuestra oración comienza con agradecimiento a usted, mi Dios, por tenernos de pie, por ayudarnos, mi Dios, a estar aquí, por seguir poniendo fe y temor en nosotros, y por su ayuda en todo, mi Dios. Somos victoriosos en usted. Así que, mi Dios, nos ponemos en sus manos para comenzar esta clase de su palabra, pidiéndole a usted la dirección y pidiéndole a usted que obre en mí como maestro y obre en cada uno de mis hermanos, en nuestros corazones, para que seamos alimentados, mi Dios, con su palabra. En el nombre de Jesús, sea usted el que tome control. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Ahora vamos a mirar un poquito otro aspecto de lo que es la ley y la gracia. Un poquito otro aspecto de lo que es la ley y la gracia. Y en este otro aspecto que vamos a mirar un poquito, quiero que miremos un tema que a veces nos falta, hermanos, entender un poco más para poder hacer un juicio más correcto. Entre más conozcamos, hermanos, de cualquier cosa en esta vida, entre más conozcamos, más vamos a entender. Porque acuérdense lo que les dije el otro día, una cosa es conocer y otra cosa es entender. A veces nos aprendemos las cosas, pero no las entendemos. Podemos aprendernos de memoria, hermano, los textos, los salmos, lo que usted quiera. Podemos aprendernos de memoria y saber en qué cita está, pero no es lo mismo que entenderlos. Pero entre más nosotros vamos aprendiendo, también eso nos va ayudando a ir entendiendo más. Y hacer un juicio, hermanos, más correcto. Es muy arriesgado, hermanos. Es muy arriesgado cuando una persona se pone a hacer un juicio con muy poco entendimiento del tema. Es muy arriesgado. Es como llegar con un médico que no sabe mucho de medicina y ya le está haciendo un juicio de su enfermedad, pero no sabe mucho. Ustedes confiarían en llegar conmigo y que yo le diga, no, lo que necesita es una operación inmediata. Dirán, pues sí, háblame. Pues se quedan empezando a ver, no, hermano, no me va a saber tanto, hay que ver otro que sepa más. O sea, no es nada más, hermanos, lo que dice la gente. Uno tiene que tener un conocimiento más profundo para poder hacer un diagnóstico, un juicio. Por eso aún en las cortes, hermanos, hay abogados que casi siempre ganan los casos. ¿Por qué es que hay abogados? El otro día oí de un abogado que él
ese abogado criminalístico, ya decía que hasta ahorita él no ha perdido ni un solo caso. ¿Por qué creen que hay abogados que no pierden los casos? Porque son más conocedores de la ley, en este caso de la Constitución. Y ellos escudriñan y se amparan en cada uno de esos versos de la Constitución para pedir, para reclamar lo que están pidiendo, conforme a la ley. En cambio, llega usted con un conocimiento limitado. A veces ni lo poquito que pensamos que entendemos sabemos explicar a veces. El que nos oye, pues ni nos entendió. Por eso es necesario estudiar, hermanos, y conocer, y cada día ir entendiendo más. Porque los juicios que se hacen con un conocimiento limitado son muy peligrosos. Son muy peligrosos, hermanos. Hacer un juicio con un conocimiento ahí más y decir, no, es que es así. Pues es que es un juicio muy limitado. Entonces, para eso es el estudio de la Biblia, hermanos. El estudio de la Biblia no es para el que piensa que sabe. Es para el que sabe, hermanos, para llegar a un conocimiento completo. Es necesario estudiar y estudiar hasta saber y entender las cosas. Mire, iba el eunuco leyendo al profeta Isaías, y era un hombre de fe, era un hombre que vino, hermanos, en un camino de semanas, porque venía a adorar. Era un hombre de fe, y regresaba leyendo. Y cuando se le acerca Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál fue la respuesta de él? Aunque lo iba leyendo, le dijo, ¿y cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Una cosa es leer y aprender, y otra cosa es entender el porqué de cada detalle. Y vamos a seguir estudiando y hasta donde Dios nos permita, porque tampoco somos los maestros que lo sabemos todo, pero lo poquito que Dios nos ha ido enseñando, compartimos. Y este otro tema es que vamos a mirar, bueno, es el mismo tema, pero que miremos otro aspecto de la diferencia entre la ley y la gracia, es este tema del sábado. Porque todavía andan muchos por ahí, hermanos, batallando que si sí, que si no, que si le hago caso, que si no. El sábado. ¿Guardamos el sábado? ¿No lo guardamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque decir no, pues sí, pero es un juicio muy limitado. Mientras no tengamos una explicación bíblica a fondo, ese no es decir, se queda muy pobre. Pero ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Qué tanta Biblia tenemos para que nos apoye que sí? ¿Qué tanta Biblia que nos apoya que no? ¿Qué tanto entendimiento de lo que estamos hablando? Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy, hermanos. El guardar el sábado. Amén. Bueno, vamos a depender de ahí, del mismo texto que leímos. Dice el texto que leímos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Analice, hermano, analice despacio. Todo, no la mitad, no una parte, todo lo que la ley dice, ¿lo dice a quiénes? Lo dice a los que están bajo la ley. Así dice el texto, lo estamos leyendo, ¿verdad? Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cierto? ¿Sí lo dice así? Entonces, ¿nosotros ya estamos bajo la ley? No. Entonces, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Entonces, ¿no lo dice a nosotros? No lo dice a nosotros.
sea, lo dicen los que están bajo la ley. Lo leemos otra vez. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. Esto es para quedar bajo un juicio, no para ser justificado, no para ser perdonado, sino para quedar bajo un juicio. La ley lo dejaba, hermano, dejaba al hombre bajo un juicio. Amén. Bajo el juicio de Dios. ¿Por qué bajo el juicio? Bueno, por lo que dice el 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso queda bajo juicio, hermano, porque por la ley ningún ser humano, llámese desde Adán hasta todo lo que fue la ley, ningún ser humano, aunque usted diga, pero los profetas, los hombres santos, los sacerdotes, la Biblia dice que ningún ser humano, ellos eran seres humanos, ¿ven? Pues dice que por la ley ningún ser humano. ¿Sí dice así? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Así que si alguien piensa que por las obras, y a veces ni siquiera de la ley, pero aunque fueran obras de la ley, piensa justificarse, ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley, ni ha sido, ni fue, ni será justificado por las obras de la ley. Entonces, querer justificarse por las obras de la ley, hermano, es algo que no va con la palabra de Dios, lo que es en la gracia. Y aún en el pasado, en la ley, no eran justificados. La justicia no era un perdón total para siempre, como el que tenemos ahora en la gracia. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La bendición de nosotros es el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, hay una justicia de Dios que está testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios dice por medio de la fe en Jesucristo. Para todos, ¿quiénes? Para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por la fe es para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y cuando volvemos a decir todos, hermanos, es todos. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque Adán no tuvo hijos adentro, ni se quedó nadie adentro del huerto del Edén. Lo echaron para afuera y todos nacimos afuera, destituidos de donde había vida eterna. Nacimos afuera. No hay diferencia. Unos más pecadores que otros, pero todos afuera. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Siento como que me dejan solo. Amén. Nacimos afuera, hermanos, de la gloria de Dios, de la vida eterna. Y no hay diferencia. Unos somos más pecadores, unos fuimos más pecadores que otros, pero lo cierto es que estamos fuera. Por eso dice que aún nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia. No nos podían llevar otra vez a la vida eterna de todos modos. No nos podían. Dios no había establecido el medio para poder llegar allá todavía. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay diferencia. Judíos, americanos, negros, japoneses,
gordos, flacos, lo que usted quiera, no importa. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a volver a entrar a la gloria de Dios? Como dice aquí, siendo, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Siendo justificados, todos afuera, pero hay una oportunidad única: ser justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿De otra manera vamos a entrar? No. Y si alguien se quiere presumir de santo, está bien equivocado, porque santo solo hay uno. Entonces, entrada de otro medio, hermanos, no hay. Cuando se levanta nuestro Señor Jesucristo, Él dice: toda autoridad me es dada. ¿A alguien se le dio algo? Toda se le dio a Él. Si se hubiera dicho Él, la mitad de la autoridad me ha sido dada, pero no dijo: toda autoridad me es dada. Entonces, ¿por dónde más va a entrar? Cuando Él dijo que Él era la puerta, no dijo: yo soy una de las puertas. Si dijo: yo soy la puerta, porque nomás hay una. Otra forma de entrar no existe. Aunque su mamá y su papá le digan, y el padrecito le ha dicho, y el pastor le diga, etcétera, pues si no le dice lo que dice la Biblia, aunque lo quieran mucho, no es cierto. Nomás hay una sola entrada, y es el perdón de pecados en Cristo Jesús. Sus obras no lo llevan a ningún lado. Pero bueno, vamos a inclinarnos a lo que dijimos al sábado. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. Amén. Nosotros no estamos bajo la ley. ¿Qué tiene que ver el sábado con nosotros? Ahora, miremos, hermanos, los que hablan del sábado, hay una confusión entre el sábado, el reposo y el día del reposo. Enredan todo. Y hablan que porque Jehová desde el principio creó los cielos y la tierra, reposó en el séptimo día. Sí, ¿eso qué tiene que ver? Para con nosotros, ¿cómo me lo aplican a mí? La Biblia no habla de una ley de guardar el sábado hasta que se le da la ley a Moisés. Hermano, Noé, Abraham, todo el pueblo de Israel en Egipto antes de la ley, todos ellos no guardaban el sábado. Porque no había mandamiento. La ley solamente dice que Dios guardó el sábado. No dice que lo guardó. Porque yo también estoy echando mentiras ahí. Dice que reposó. Nomás dice, pero no hay ningún mandamiento de que los hombres tuvieran que también estar reposando. Hasta que en Moisés se da la ley y se da el mandamiento de reposar o de guardar el día sábado. Pero ¿por qué a Israel se le dio ese mandamiento? Debemos entender la razón por qué se le dio a Israel el mandamiento de guardar el sábado. Vaya conmigo a Éxodo 31. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe cuando Israel estaba de siervo, de esclavo después en Egipto, cuáles eran sus días de descanso de trabajar?
Ustedes casi todos sus trabajos tienen un día de descanso, o dos, ¿verdad? Israel, hermanos, cuando era esclavo, no descansaba ni un solo día. Ni un solo día. Claro, hermanos, ellos con esa costumbre venían. Ni siquiera, como eran esclavos, ni siquiera tenían un día dedicado para Dios. Ellos en sus ratos, en sus tiempos, así, dice que más bien transmitían el conocimiento y el temor de padres a hijos. Pero no encontramos en la Biblia un tiempo especial, un día especial, porque ellos eran esclavos de Egipto y trabajaban 24/7. Cuando nuestro Dios los saca de Egipto, les empieza a dar una nueva orden de su vida, hermanos. Les ordena su tiempo, su vida. Porque ellos venían, hermano, cuando la gente viene con una costumbre y no tiene un orden ni tiene mandamientos, va a ser como de su gana siempre. Por eso Dios vino y les puso leyes para todas las cosas, para que aprendieran a vivir ahora en su ley. Éxodo 31, verso 12. El día de reposo como señal. Éxodo 31, verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Había días de reposo, no nada más era el sábado, hermanos. Ahora dice: así que guardaréis el día de reposo, ahora ya refiriéndose al sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Fíjese lo que dice el verso 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Amén. Consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Una cosa es reposar y otra cosa es descansar, aunque se parece, no es lo mismo. Amén. Se descansa cuando está cansado. Cuando no está cansado, ¿de qué descansa? Y no está cansado. Y nuestro Dios, ¿ustedes creen que porque hizo lo que hizo, hermanos, en 6 días, estaba cansado? Si nuestro Dios no se cansa, reposó. Pero fíjense en estos detalles cuando se da el mandamiento. Les está ordenando su vida para que lo pongan a Él en el lugar que lo deben de poner y dediquen tiempo para Él. Pero hay muchos hermanos que toman este mandamiento y nomás toman una parte de él. A menos que guardan el sábado, nomás toman una parte de él. Ustedes se fijan que
que en Israel no hay gente holgazana y como decimos los mexicanos, floja. Entonces fijan que aún San Pablo dice que el que no quiere trabajar, ¿qué? Era la moda de creer de los judíos. No hay gente holgazana allá, porque Dios no les mandó guardar el sábado o reposar el sábado solamente. Antes de decirles eso, les dijo: 6 días trabajarás. Entonces hay que cumplir primeramente la primera parte del mandamiento. ¿Quieres cumplir la segunda parte del mandamiento y no quieres cumplir la primera? El trabajar era el mandamiento de Dios también. 6 días trabajarás. Hay muchos que andan queriendo guardar el sábado, pero no trabajan en los otros días tampoco, entonces cumplen el mandamiento completo. Si le pregunta a ustedes, esos que andan guardando el sábado, ¿usted cuántos días trabaja a la semana? Hay algunos que van a decir: no, pues ya no trabajo. ¿Por qué no lee ahí que dice que 6 días trabajarás? Es parte del texto y parte del mandamiento. 6 días trabajarás. Y si usted lee la Biblia, aún San Pablo explica y dice por qué no quería que hubiera gente holgazana. Hay una razón, hermano, para que nosotros trabajemos y no haya gente holgazana. Para que no padezca necesidad, para que pueda ser de bendición y para que pueda ayudar al que pasa por problemas y para muchas cosas. San Pablo, hablando de las viudas, dice que los que tienen viudas las mantengan y que no sean carga a la iglesia. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, dice, la fe ha negado. Dice usted: ¿por qué tiene que ver esto con la fe? Pues San Pablo le dice que ha negado la fe porque no provee para los suyos. Entonces, hermanos, si no profundizamos en la enseñanza, tomamos nomás una parte de la enseñanza. Dice que el que no provee para los suyos, entonces es mandamiento, es obligación proveer para los suyos. Por eso dijo Dios: 6 días trabajarás. Porque hay que proveer, hermano. Porque el que no provee para los suyos, dice San Pablo, la fe ha negado y es peor, ni siquiera igual, es peor que un incrédulo. Entonces lo leemos aquí. Voy a volverlo a leer el verso 14, verso 15, perdón. Éxodo 31, 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. ¿Qué dice enseguida? Consagrado a Jehová. ¿Y qué quiere decir consagrado a Jehová? El día es consagrado a Jehová. Y si usted no hace nada, nomás no trabaja, ¿piensa que ya lo consagró a Jehová? No trabajó. ¿Pero de qué forma lo está consagrando a Jehová? Está como a veces la gente ayuna y se dedica a cualquier otra cosa y nomás está ayunando. El ayuno es también para que lo dedique a consagrar ese día a Jehová. No nada más que aguante hambre. Es consagrarlo a Jehová. Es consagrarlo, es dedicar el día a meditar, a buscar, a alabar, a orar. Pero si el día que está ayunando, ni siquiera oró en todo el día ni habló con Dios. El sábado no era nomás para descansar ni para guardar reposo. El sábado era consagrado a Jehová. Para eso era. No va a trabajar, porque allá en Egipto estaban en contra de trabajar 7 días y no había un día para Dios. Pero ahora digo, van a trabajar 6 días. El séptimo no van a trabajar, van a reposar. Pero ese reposo no es que no van a hacer nada, van a reposar de sus trabajos de allá,
pero lo van a consagrar para mí, para Jehová. Por eso el día sábado, ellos hermanos, era mandamiento para que aprendieran a orar a Jehová su Dios. No solamente a descansar y no hacer nada, no, para que aprendieran a orar a Dios en ese día. No haciendo otra cosa más que dedicándolo, consagrándolo a lo que fuera la obra de Dios. Pero nosotros no estamos en la ley, dice San Pablo. La ley le habla a los que están bajo la ley. Ahora sí vamos a Romanos otra vez. Ahí adelantito del capítulo que leímos. Vamos a ver. Romanos. Y ya lo leímos ese texto en la otra clase. Romanos 3 leímos, ahora vamos a ver Romanos 10, que también lo leímos. Romanos 10, hermanos, dice San Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, el celo de Dios, hermanos, es una cosa, pero un celo de Dios sin ciencia. ¿Qué quiere decir ciencia, hermanos? Conocimiento de la palabra. Creo en Dios y tengo temor de Dios, pero me guío con lo que yo pienso. Ese celo de Dios, sí es celo de Dios, es temor de Dios, pero no con conocimiento de Dios. Usted piensa que lo que usted cree está bien, pero Dios no se lo dijo así. Entonces hay que tener el conocimiento. Y le digo a San Pablo, le digo a sus parientes, a los romanos, yo les doy testimonio de que ustedes tienen celo de Dios, pero no es un celo de Dios con ciencia, con conocimiento. Verso 2, verso 3. Porque ignorando, fíjese cuando nos falta el conocimiento, ¿qué es lo que sucede? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, cuando uno quiere, aunque tiene temor de Dios, pero quiere uno ignorar o ignora porque no sabe la justicia de Dios, ¿qué es lo que hace cuando tiene temor de Dios? Toda persona que tiene temor de Dios y quiere agradar a Dios, pero no sabe lo que dice su palabra, va a buscar algo. Va a buscar algo. Miren, los católicos, rezando el rosario unos todos los días y hasta 2 o 3 veces al día rezando el rosario. El rosario fue un invento de un sacerdote. Y no fue desde el principio, fue a los años del siglo XV por allá, cuando inventó un sacerdote a manera de hay muchas cosas ahí. Hay un libro, hermanos, que yo leí acerca del invento del rosario por el sacerdote ese. Y la gente se la pasa ahí. Y hasta cuentos inventan. Y yo oía un cuento que decían que hubo una persona con mucho temor de Dios, que no se aprendía el rosario, que no sabía rezarlo, pero que se compró uno y que con la fe solamente pasaba la bolita y que decía calabacita uno. ¿Es en serio, hermano? Esa anécdota yo la oí, no la inventé. Pero él decía, ¿qué es la fe? En el Santo Rosario, calabacita 1, calabacita 2, calabacita 3, y con fe. Eso no me lo contaron, yo lo oí, hermano, de los católicos, contándoselo a uno como que es por fe en el Santo Rosario. Tal vez ustedes no lo habían oído, la hermana Cristina se ría, pero a mí me tocó oírlo, la fe en el Santo Rosario. Entonces la gente que tiene temor
pueblo de Dios, hermanos, busca formas queriéndole agradar a Dios. Pero como no hay conocimiento, cuando uno ya sabe, hermanos, uno sabe cómo hacerlo. Pero cuando no tienes conocimiento, pero quieres agradarle a Dios, inventas algo. Y le promete: Señor, te prometo que por 3 meses me voy a vestir de San Martín de Porres. ¿Quieren agradarle a Dios? ¿Cuántos no vieron ustedes allá por la calle vestidos de San Martín de Porres? Y les gustó mucho San Martín de Porres. Casi no se vestían de otro. Y son intenciones que ellos sacan de ellos mismos o que vieron a otros, porque no hay conocimiento de la palabra. Quieren agradarle a Dios, pero no saben cómo. Por eso le dijo San Pablo a los romanos: ustedes tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia, porque ustedes han ignorado la justicia de Dios y han establecido la de ustedes. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo voy a justificar yo con la justicia mía y con los inventos míos? A la puerta de la casa donde yo vivo en México con mis papás, hermano, llegaron a llegar personas sin camisa, con una penca de nopal colgada aquí por delante y otra por detrás. Eran mandas. Estos ojitos azules lo vieron. Pues sí. Y la gente busca darle gracias a Dios, honrar a Dios, pero no tienen conocimiento. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, para que no esté pensando usted lo que usted piensa, guardando esto, guardando lo otro, pensando que en la mañana es mejor que en la tarde, que no perece. Dios no tiene horario, ni tiene día especial. Hay leyes, sí, para formarnos. A los Israel le dio esa ley para que aprendieran a vivir en la ley de Dios, a temerle a Dios, y que fueran una señal entre los demás pueblos que ellos eran el pueblo de Dios. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y les dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ellos querían seguir guardando la ley. Los romanos eran judíos, hermanos. Ahí estaban todos los familiares de San Pablo. Y les dice: ustedes, procurando establecer la justicia suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice: porque el fin de la ley es Cristo. Paz en Cristo. Mire, el gobierno a veces da espacios para meter papeles para esto, como ahorita están anunciando que se acaba el tiempo de inscribirse al seguro médico, porque cada año da cierto tiempo. Cuando vino la amnistía, se va a cerrar en tal fecha. Hermano, hay cosas que tuvieron su tiempo. Fíjate bien que se cerró. Llegó algo nuevo. Antes usted podía andar manejando y no era obligatorio traer seguro de accidentes, no era obligación. Cuando yo empecé a manejar, hermanos, en aquellos tiempos no había ley de traer seguro contra accidentes. Entonces usted lo paraban y no le pedían eso. Pero cuando llega el tiempo en que se aprueba otra ley o se quita esto, sale algo nuevo, hermano, ahora tiene que sujetarse a lo que está ahora. Entonces, a ver, nosotros nos quedamos atrasados en lo pasado. Y los romanos querían seguir en la ley. Y ya habían venido a Cristo, y ya se habían bautizado, y ya estaban en la iglesia y querían seguir guardando la ley. Pero no habían entendido bien qué es
es la ley y qué es la gracia. Y querían seguir guardando la ley. Les dijo San Pablo a sus parientes: el fin de la ley es Cristo, para justicia. Cristo es nuestra justicia, nuestro perdón, nuestra santificación. Es Cristo. No es que nosotros no cumplimos la ley, es que nosotros en Cristo la cumplimos porque somos justificados. El fin de la ley es Cristo para justicia, para perdón, hermano. Ahí llegó el fin de la ley. Cuando usted llega a Cristo, ya no pertenece a la ley. Ahora pertenece a Cristo. Pasó de ser de uno para ser de otro. El fin de la ley es Cristo para justicia a los que no creen. No, eso siguen allá. Es para justicia a todo aquel que cree. Es que nosotros ya no nos aplica la ley. Colosenses. Porque el tiempo me va ganando. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿no? Tesalonicenses, Colosenses capítulo 2, verso 8. Quiero que se lo grabe, hermano. Si no se ha aprendido usted a grabar textos de la Biblia, que aprenda y grábese. Colosenses capítulo 2, verso 8 en adelante. Mi Biblia dice: plenitud de vida en Cristo. En Cristo. Porque luego vienen y nos cuentan y oímos, ya andamos que sí, que no, y queremos caminar de puntitas. Dice San Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, aunque le hablen bonito, son sutilezas huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, no porque se lo diga el capellán, se lo diga fulano, usted ya se la crea. Busque si es según Cristo. ¿Por qué Cristo? Bueno, pues dice el verso 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios está en él. No en un pedacito ni en mitad, no. La voluntad de Dios está en la palabra que nos habló nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros estáis, ¿cómo? Completos. El que está en Cristo está completo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad, y nosotros estamos en Él. Estamos completos, sí estamos. Por eso es para los que están en Cristo. No sueñen porque oyó, porque no. Estar en Cristo es estar en Cristo. Es haberle creído a lo que Él dice y haberlo obedecido y vivir obedeciendo. Todo lo que Él dice. Dice, en Él también, hablando de lo que le estaban metiendo a los colosenses, porque al principio batallaron con eso, ya no deberíamos batallar en estos tiempos, porque ya la ley pasó hace 2000 años. Pero en esos tiempos batalló San Pablo mucho con esto. Les dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Así como le dijo a los romanos, les dice esto porque se estaban enredando con la ley y la gracia. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que si a usted alguien le dice: ¿usted está circuncidado? Sí, nosotros estamos circuncidados. Nosotros
guardamos el día de reposo, sí, en Cristo, hermanos. Estamos en Cristo. Como los de la ley, no, nosotros ya no estamos en la ley. Fuimos circuncidados. Verso 12, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? La ley. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, ahora el verso 16, por tanto, porque todo eso pasó y ahí está, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. Estamos en Cristo. Nadie tiene derecho a venir a juzgarnos por esas cosas que son de la ley. Estamos en Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebido en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, todo, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en el que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Se inflan, se sienten que saben, ¿no? Están hinchados, ¿no? Eso es malo, estar hinchado no es sano. La hinchazón no es gordura sana, hermano. Por su propia mente carnal. ¿Por qué? ¿Por qué están así? Verso 19, porque no están haciéndose, agarrándose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y hundiéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero si habéis muerto con Cristo, hermano, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Estaban ya los colosenses llenos de cositas también. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede esto? Mira, a veces hablando de los católicos, nomás porque es un ejemplo, porque ellos lo han hecho mucho y mucho venimos de ahí, lo sabemos. Pero esto le pasó a los romanos, le pasó a los colosenses, les habla a los gálatas. San Pablo habla mucho de esto, ¿no? La falta de conocimiento de la palabra de Dios, de lo que es la ley, de lo que es la gracia, de lo que somos en Cristo. Cuando no lo entienden, no esté enredado. Y como dice aquí, no se ha agarrado de la cabeza que es Cristo. Usted anda allá queriendo quedar bien con la cosa que Dios nos está pidiendo. No se está pidiendo Dios. Amén. El tiempo ya me alcanzó. Bueno, vamos a parar, hermano, porque pues, ¿para qué nos vamos tan recio a la carrera si no se lo explica? Les voy a leer esto para que lo sigan leyendo ustedes en su casa. Hebreos capítulo 4. Desde Hebreos capítulo 3, verso 7 comienza este tema. Bueno, empieza a hablar más claro. Hebreos 3, 7, de ahí vamos a empezar a leer y ya no voy a explicar, no lo voy a dejar ahí para ustedes.
¿Qué dice Hebreos 3:7 como su título? El reposo del pueblo de Dios. Vuelve a hablar del reposo, pero habla del de nosotros, no del de la ley, no del día de reposo. Nosotros sí tenemos este reposo, es el de nosotros. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que, este sí grave, este sí que no se lo olvide. Pero los que hemos creído, ¿qué nos sucede a los que hemos creído? Pero los que hemos creído, por el Cristo Jesús, hablando del Señor Jesucristo, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El día de reposo y el reposo de Dios son dos cosas diferentes. Nosotros no entramos en la ley del mandamiento, nosotros entramos en el reposo de Dios. Es lo que dice. ¿Cuándo llegamos y entramos en el reposo de Dios, hermanos? Cuando creímos a Cristo y venimos a Cristo. Entonces entramos nosotros en el reposo. El reposo para nosotros no es un día, hermanos. Es el reposo de Dios. Entramos en el reposo de Dios. Es un reposo de 24/7. Si alguien le dice que usted no guarda el día de reposo, usted reposa en Cristo todos los días. Pero viva en Cristo. Porque si no, no está reposando, no se engañe. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, entonces está reposando en Cristo. No es un día, son 7 días. Nosotros estamos en el reposo, entramos. Capítulo 4. Amén. Verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Amén. Bueno, ponémonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios que ya se arregló el micrófono, ya no se le fue la comunicación.
Aleluya. Vamos a orar, hermanos, y vamos a seguir adelante. Le pedimos a nuestro hermano Antonio que vaya pasando, a los músicos que vayan pasando. Muchas gracias, Señor, porque su misericordia en ella nos guarda, nos sostiene y nos sigue guiando, mi Dios. Gracias porque toda su palabra, mi Dios, es plan suyo, es voluntad suya de hablarnos para guiarnos por el camino correcto. Gracias por todo lo que manifestó a sus santos desde el principio, mi Dios, y gracias porque lo que nos sigue enseñando a nosotros para poder mirar claramente el camino de la gracia. En el nombre de Jesús, gracias por esta clase, mi Dios. Amén.